Bueno, en general, a partir del convenio es el Estado el que tiene, el convenio 169 es el Estado el responsable de implementar los procesos de consulta previa, ¿no? El Estado es quien debería implementarlos, desarrollarlos y hacer, conducir estos procesos, ¿no? Que son particulares para los pueblos indígenas. En el caso peruano, como está establecido, y ya va a depender de cada país cómo lo va adecuando, el Estado lo que hace es primero identificar qué es la medida, qué se va a consultar, y conducir el proceso mismo de consulta previa, es decir, las etapas, cómo debería darse el diálogo, dar las garantías de un debido proceso, ¿no? Especialmente en el Perú hay un plus, que es que el Estado es el que financia los procesos de consulta previa, ¿no? No en todos los países se da de esta manera, pero el que el Estado financie los procesos de consulta previa genera mayor transparencia y legitimidad también de los procesos, porque no están involucrados terceros y que podrían tener algún otro tipo de interés. Pero fundamentalmente también el Estado facilita este mecanismo de diálogo, ¿no? Facilita generando las condiciones adecuadas para dar un diálogo, para que se desarrolle este diálogo intercultural. Eso va a depender mucho de cada país, ¿no? Cada país tiene que evaluar cuál es su normativa. No hay una normativa igual en cada país y hay situaciones distintas, ¿no? En el caso peruano lo que se dio ha sido un marco normativo y sobre ese marco normativo se ha comenzado a dar los primeros procesos. Hay otros países que desarrollan procesos de diálogo o les llaman consultas, que no necesariamente tienen un marco normativo que los apoye. Desde mi experiencia, considero que la ventaja de tener un marco normativo es que te da un piso que garantiza los derechos y que sobre ese piso tú trabajas y generas las mejoras y no te vas a caso por caso, sino que ya tienes un marco general en donde donde hay predictibilidad no solo para los diferentes niveles estatales o terceros, pero también para los pueblos indígenas. Tienes reglas claras desde un inicio. No para cada proceso vas generando la regla, sino tienes reglas claras y en cada proceso se van a ir adecuando la regla, flexibilizando o mejorando. Los acuerdos son de obligatorio cumplimiento, son vinculantes, ¿no? Y eso tiene que estar claro, ¿no? Cuando el Estado y los pueblos indígenas llegan a un acuerdo entre las partes, estas deben ser de obligatorio cumplimiento y vinculantes, ¿no? Eso es como una regla básica. Va a depender de cada caso y cada situación, ¿no? En el caso peruano, de nuevo, la regla es que si llegas a acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas, estos son de obligatorio cumplimiento y el Estado las tiene que asumir, también los pueblos indígenas, ¿no? Y si no se respetan, bueno, ahí vendrán las acciones judiciales respectivas. Lo que pasa es que la consulta, al ser previa, se da en un momento en donde todavía no hay un conflicto latente, ¿no? Sí, un conflicto entre partes. Entonces, eso por un lado, pero si tú desarrollas un proceso de consulta y llegas a acuerdos, esto te va a generar un mejor clima, ¿no? Un mejor clima, un mejor desarrollo. Se ha generado vínculos de confianza que se tienen que respetar, porque si tú no respetas estos vínculos de confianza, estos acuerdos, ¿no? Vas a tener un conflicto posterior, ¿no? Entonces, más que sí, pues es una suerte de mecanismo de prevención, no se da en el mismo momento en que se da un conflicto, se da mucho antes, porque no se ha dado la actividad, no se ha desarrollado la actividad, entonces se da para llegar a acuerdos, para recoger lo que dicen las poblaciones de esa zona e incorporarlos a lo que se está consultando, y eso va a generar una nueva relación entre Estado y pueblos indígenas que se va a tener que respetar, y si no, ahí sí vas a tener algunos problemas. A mí en realidad lo que consideramos es que no hay un modelo único a seguir, ¿no? Que cada país tiene una particularidad y
cuando si se quiere replicar o si se quiere implementar en otro país, vas a tener que coger lo mejor, las lecciones buenas y malas que ha aprendido cada país y a acomodarlas a tu contexto particular, ¿no? En el caso peruano tú hablas de 55 pueblos indígenas, 47 lenguas, casi 10 millones de población indígena, ¿no? Con un proceso histórico particular. Entonces eso hace que el proceso se determine de alguna forma que no necesariamente se pueda replicar en otro país, pero hay que aprender de las experiencias para poder implementar los procesos. Bueno, principalmente las problemáticas están dadas por los estándares normativos que hay. Básicamente existe una amplia indefinición sobre cómo se desarrollan los procesos, con qué comunidades, quiénes tienen el derecho y en particular los procedimientos, cómo se desarrollan, es decir, desde cuánto se puede demorar un proceso, qué pasa si no hay un acuerdo, qué pasa si de pronto se solicitan algunos auxilios o ayudas o dinero que no tienen nada que ver con el tema que se está tratando. ¿Qué pasa si alguien no quiere ir a ese proceso? ¿Qué pasa si la comunidad válidamente decide que no quiere participar? ¿Qué pasa si realmente no podemos ni siquiera sentarnos a la mesa a dialogar? ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? Puede haber un veto de la comunidad, puede la comunidad negar el desarrollo del proyecto. ¿Y cómo juega eso con la capacidad del Estado colombiano para tomar sus decisiones y para otorgar también los permisos y las licencias para que las personas desarrollen los proyectos, bien sea mineros, de hidrocarburos o de cualquier índole en Colombia? Entonces digamos que existe una gran indefinición en materia normativa. La normatividad actual ha sido cuestionada por las propias comunidades étnicas. Al mismo tiempo, las comunidades étnicas no quieren una nueva normativa, pues válidamente lo han dicho así. Y tenemos una jurisprudencia muy amplia, pero esa amplitud de jurisprudencia también nos ha dado una gran indefinición y nos ha agrandado el problema de interpretar cómo debemos desarrollar el proceso y qué es lo que hay que hacer. Entonces, digamos, lo que nos preocupa muchísimo es cómo debemos desarrollarlo y qué acciones particulares se deben desarrollar para que el proceso quede bien hecho. Sin duda, mira, en Colombia, como lo hemos visto en este diálogo que hemos tenido con el PNUD, hemos desarrollado desde el 2002 hasta la fecha, lo dice la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, más de 5.000 procesos de consulta previa, casi todos exitosos, lo que demuestra que existe un diálogo abierto y un diálogo comprensivo con las comunidades y que se puede dialogar con las comunidades. Lo que queremos es que ese diálogo esté reglado, ¿sí? Que ese diálogo tenga unos mínimos, tenga unas reglas de juego y que los actores que nos sentamos en la mesa a dialogar sepamos cuáles son nuestros roles, hasta dónde va nuestro derecho, hasta dónde va nuestro rol en ese diálogo, qué podemos decir, qué no podemos decir, qué podemos ofrecer, qué no podemos ofrecer. Y eso básicamente lo que quiere generar es que haya digamos una seguridad de todos los actores, jurídica, tanto para las comunidades, como para el Estado, como para las propias empresas, para que ese diálogo se haga de una manera transparente y se haga de una manera que, digámoslo así, pueda garantizar la satisfacción de todos los actores dentro del proceso. Pero el diálogo, claro que sí, está abierto y se ha dado muchísimas veces. Mira, yo creo que como consultor independiente que he sido en estos temas, he visto a lo largo del tiempo cómo las empresas cada vez se van volviendo mucho más responsables y sobre todo conscientes de su obligación, ambiental, de su obligación social en un territorio, ¿sí? Y al uno tener esa conciencia, pues lógicamente empieza a modificar todas sus políticas internas y todo su desarrollo interno para poder cumplirlas. A eso hay que digamos, agregarle la obligación que ellos tienen legal
de asumir, por ejemplo, los permisos o los instrumentos de control ambiental, como es el caso de las licencias ambientales, donde existe un claro mandato normativo, donde ellos deben establecer cómo van a afectar, cómo creen ellos que van a afectar un territorio, una comunidad, etcétera, con su proyecto, y cuáles medidas de manejo van a implementar para corregir, mitigar, evitar o finalmente compensar esos impactos. Entonces, además de que existe un mandato legal específico de desarrollar esos estudios de impacto ambiental, que además son muy complejos de hacer, no son baratos, son además unos procesos que tienen mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo técnico por delante. También existe una conciencia cada vez más fuerte de las empresas en que estos estándares sean aún mayores, es decir, no solo lo que me exige la norma, sino voy un poco más allá precisamente para cumplir con todo lo que se me exige. Claro, mira, en el tema de consulta previa yo creo que el gobierno tiene muy claro que es una obligación estatal. Digamos, el convenio 169 establece que son los gobiernos, los estados, los obligados a hacer la consulta. Pero el gobierno tiene, digamos, la obligación de continuar apoyándolos. ¿De continuar apoyando qué? De continuar apoyando ese diálogo tripartito, ¿sí? De estar ahí cerca a las comunidades, ir a terreno, estar hablando con las comunidades, como lo hacen muchas veces las empresas, pero seguir apoyando esos procesos de diálogo y además estar fiscalizándolos, por decir así, hacerles seguimiento a que ese diálogo se desarrolle en condiciones de transparencia, en condiciones de igualdad de derechos, en condiciones de respeto de los derechos. Pero el gobierno lo ha asumido así y el gobierno, como lo dije en mi presentación, el gobierno entiende que este es un derecho fundamental, que es además un derecho fundamental importantísimo para las comunidades étnicas y que hay que respetarlo y que hay que promoverlo. Entonces yo creo que el gobierno tiene que continuar con su trabajo de pronto un poco con más intensidad, pero las cosas se vienen haciendo muy bien. Pues yo creo que sí, yo creo que todo diálogo previene conflictos y la consulta previa es un diálogo entre iguales en medio de las diferencias, dice la Corte Constitucional sabiamente en esos temas. Y yo creo que todo diálogo previene cualquier conflicto. Inclusive yo he insistido que la consulta previa es un mecanismo de, más que de prevención de conflictos, de gestión social, ¿sí? ¿Y cómo así gestión social? Es decir, para evitar el conflicto. Antes de yo gestiono mi entorno, para antes de que yo inicie todas mis actividades, prevenga cualquier conflicto y no ser reactivo al conflicto, sino más bien preventivo. Bueno, habría varias cosas, ¿no? Uno, creo que tendríamos que ver la especificidad de cada una de los países donde se realiza la consulta. Aquí en la reunión, lo que estamos viendo es que hay mucha experiencia, ¿no? Y cada experiencia tiene particularidades que pueden ayudar a tener una noción más general de cómo se debe implementar, ¿no? Y yo creo que eso nos va indicando entonces ver cosas como la institucionalidad por parte del Estado, ¿no? Ese sería uno. Dos, la institucionalidad también en los territorios indígenas, una institucionalidad propia a partir de, digamos, con lo que tiene que ver con la historia de las comunidades y las identidades, ¿no? Tres, yo creo que tiene que haber también una especie de interpretación de los instrumentos que tome en cuenta esas dos cosas, tanto la dimensión histórico-cultural de los territorios como la especificidad de la institucionalidad, ¿no? Y ver también de una forma u otra, digamos, toda la concepción o la percepción que puede tener el gobierno, la importancia que le dé a este mecanismo de las consultas, ¿no? Si para algunos es prioridad o no, ¿no? Creo que es otro elemento muy importante. Lo otro también es un nivel de divulgación que acerque el tema a las comunidades, que son al final el espacio, ¿no? Y el sujeto que merece ser consultado frente
a los distintos temas que tienen que ver con inversiones, tanto públicas como privadas. Digamos que son tres cosas muy globales que hay que tener en cuenta, ¿no? Digamos, estas tres. A ver, comencemos con la solución. Yo creo que el mecanismo de diálogo, ¿no?, puede abrir una posibilidad. La consulta, al final, tiene que ver mucho con confianza. Y si no hay confianza, puede haber muchas consultas, pero siempre va a quedar, va a perder la legitimidad de que realmente sea una consulta legítima. Y lo otro tiene que ver con lo que llaman si es vinculante o no. O sea, si me preguntas, desde la comunidad uno espera que sea obligatoria, ¿no? Entonces, esas tres cosas llevan a desafíos. Uno tiene que ver mucho con la capacidad de diálogo del Estado, de la administración pública y también del sector privado, quien es el que tiene mayor interés por lo de las inversiones en llegar a los territorios y ver la posibilidad de si la inversión es aceptada o no, ¿no? Y eso es un desafío, porque entonces tienen que cambiar de mentalidad. Dentro del cambio de mentalidad, lo segundo sería también entender la lógica comunitaria y la lógica identitaria, porque el diálogo no es, digamos, dentro de una racionalidad occidental que puede estar regulado por un código administrativo, un código comercial o las políticas de inversión que tiene cada estado, sino que tiene que entender que hay una lógica muy particular. Y una de las preocupaciones que hay, y estamos hablando ahora en esta reunión, es que cada comunidad también tiene sus propios mecanismos y sus propias formas de entender qué es un diálogo, ¿no? Y quién participa en el diálogo. Entonces yo creo que hay que entender eso, ¿no? Y lo otro es realmente el reconocimiento legítimo de los intereses de las comunidades indígenas en la consulta, ¿no? Hay una idea que pasa por qué sería bueno para las comunidades. Hablamos de desarrollo, eso es bueno para las comunidades, pero el tema está en cómo se entiende eso desde los territorios, desde las comunidades y sus intereses. A veces no coincide necesariamente el interés del desarrollo nacional o de la idea de desarrollo y la idea que tienen las comunidades y las poblaciones sobre eso. Si forma parte del sistema de Naciones Unidas y parte de la comunidad internacional, yo creo que hay mucha responsabilidad de los estados de reconocer todos los mecanismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Y a veces los estados conocen muy bien que hay riesgos en el reconocimiento y el acatamiento de la normativa internacional, ¿no? En el caso panameño, una de las preocupaciones mayores que hay es si eso pasa a condicionar las inversiones. Entonces viene el debate sobre la propiedad inminente de la tierra, del recurso, ¿no? La política de libre mercado, la política de atraer más inversiones extranjeras. Y entonces, cuando ven que hay normativas internacionales que ayudan a proteger, que ayudan a garantizar derechos indígenas, ya lo piensan varias veces si tiene sentido reconocerlos o no, porque entra en contradicción directa con las políticas de libre mercado. Entonces ese es uno de los puntos más conflictivos que hay, que el Estado reconozca eso. Y si lo reconoce, que lo acate y lo cumpla, que lo implemente. Hay estados que se sienten muy orgullosos de que esto reconoció la normativa internacional, pero al momento de ver la implementación y los resultados de ese reconocimiento, esto es poco lo que se logra, ¿no? Y si no es por presión de las comunidades, la normativa a veces queda en el refrigerador congelándose.
Sí, yo creo que es un mecanismo de prevención de conflictos. Pero como hablaba hace un rato, es un mecanismo que está muy condicionado por los intereses, tanto del sector privado como de los propios estados. Entonces, eso le quita esa posibilidad de ser un mecanismo de prevención, ¿no? Y como mecanismo de prevención también depende de la obligatoriedad, porque un mecanismo de prevención que no sea obligatorio es sencillamente ficción, ¿no? Porque entonces, ¿quién lo acata? Entonces, yo creo que la validez del mecanismo de prevención depende entonces también de todo esto que hemos hablado. Muy bien, pues la maldición de los recursos es un concepto formado un poco desde la academia, desde la economía política, y lo que posita la maldición de recursos es que en aquellos países en que existen fuentes importantes de recursos naturales no renovables de una forma más bien sorpresiva, esto no lleva a un desarrollo económico grande ni diversificado, y existen ciertos aspectos o ciertas variables que pueden ser problemáticos. Los autores que formulan este concepto, Sachs y Auty, hablan del problema de conflicto, que por una razón u otra, donde existen recursos naturales no renovables, se produce conflicto, pobre desarrollo económico y desigualdad social. Entonces, un poco el punto de partida acá que estamos manejando es cómo evitar la maldición de recursos, cómo hacer que un país tenga recursos naturales pueda ser un factor positivo para su desarrollo en todos los sentidos, un desarrollo más sostenible. Esa es una pregunta muy importante, el tema del nivel internacional, los estándares internacionales. El derecho a la consulta previa, por mucho que se han promovido desde el nivel nacional, donde se plasmó primero es a nivel internacional, con el convenio 169 de la OIT. Y en ese convenio se plasma el derecho a la consulta previa, que significa que en cada ocasión o momento en que un gobierno va a tomar medidas legislativas o administrativas que pueden impactar en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, hace falta realizar una consulta, ¿no? Entonces, es el gran estándar, viene del 89. Y en América Latina es una región muy importante para esta norma, porque la gran mayoría de los países han ratificado esta norma, y España también ratificó el OIT. Otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia no ratificaron la norma. Entonces, digamos que esta norma internacional tiene relevancia muy importante en esa región, ¿no? Más que en otras. Hay otra jurisprudencia a nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ayer un compañero expuso sobre el tema de lo vinculante de esas normas y jurisprudencia a nivel internacional. Entonces se entiende que jurídicamente se resuelve ese problema. Luego a nivel nacional vemos experiencias muy diferentes, es lo que estamos viendo acá en el encuentro, depende mucho del país, ¿no? Por ejemplo, vemos que Colombia tiene sentencias, jurisprudencia muy avanzada y con mucha referencia a las normas internacionales. En Perú también, como tiene una ley de consulta previa, esta ley, la idea es reglamentar esta norma de la OIT a nivel internacional. Entonces son dos países, creo, en que el reconocimiento de todo ese sistema internacional con sus normas y jurisprudencia está más avanzado. Y en otros estados de América Latina sí existe un reconocimiento del derecho internacional, pero es mucho más tímido a la hora de la implementación y a la hora de las sentencias. Pero en lo que yo reviso, en los países y estados que he revisado, en donde he trabajado, sí es muy, muy importante la influencia de las normas y sentencias a nivel internacional, en América Latina sobre todo. En términos del informe, el informe no trata específicamente el tema de la consulta es un aspecto del informe. Lo que busca el informe es, a través de estudios comparados, o sea, realmente con evidencia empírica, extraer algunas lecciones para la cooperación internacional, en este caso el PNUD específicamente, en cuanto a cómo fomentar una gobernabilidad inclusiva de los recursos naturales, que tome en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y los diversos actores involucrados, con el afán de promover el desarrollo sostenible, ¿no? Un poco para dar la vuelta a la maldición de recursos. Entonces este informe se basa en diversos estudios de país y con las oficinas del PNUD en varios países. Evidentemente la consulta es un tema recurrente en este informe, y una de las conclusiones que sacamos es que de las mejores maneras para evitar o para resolver o transformar conflictos
en ese contexto es la implementación de la consulta previa, ¿no? O sea, realmente es la mayor o el instrumento más potente que existe a la hora de reducir la conflictividad en la región. Y en cuanto a las condiciones bajo las cuales la consulta previa puede operar o funcionar bien o mejor, en ese seminario, en este encuentro, ya estamos recibiendo experiencias de distintos países sobre distintas temáticas y vemos que como la consulta previa depende de la buena fe, digamos, de los actores involucrados, sobre todo del gobierno de los estados, esa buena fe es muy importante para que se puedan producir consultas previas exitosas. Hace rato ahorita habló un compañero peruano y dijo realmente el éxito en la implementación es la parte que queda pendiente, ¿no? Una cosa es que exista una norma regulatoria, otra parte es que hayan procedimientos, pero el éxito en términos de la implementación de acuerdos y realmente desarrollo sostenible de los pueblos indígenas bajo su propia visión, esa es una tarea que queda pendiente, ¿no? Entonces son varias fases, son varias dificultades a la hora de implementar la consulta, pero yo creo que gran parte tiene que ver con buena fe, recursos, estamos hablando de la necesidad de recursos para llevar a cabo consultas previas, el tiempo, capacidad de diálogo y seguimiento a los acuerdos, ¿no? Pero estoy seguro de que a lo largo del día saldrán más experiencias, ¿no?, que nos ayuden. Sí, yo creo que la cooperación internacional tiene un papel muy importante y lo vemos por las solicitudes que llegan desde los estados, desde diversos actores para apoyo técnico, ¿no?, por parte de organismos, por ejemplo, como es el caso de PNUD. Concretamente, en términos de la consulta, lo que hemos visto un poco en el estudio es que hay dos formas en que los organismos de cooperación internacional pueden ayudar. Por una parte, tiene que ver con la implementación de proyectos e iniciativas sobre diversas temáticas que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades y es un poco la gestión de estas iniciativas relativas a los diversos actores que van a tomar parte en la consulta. Un aspecto que hemos visto en el encuentro es que siempre va a ser la responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado finalmente es quien tiene que llevar a cabo la consulta y la cooperación internacional puede tener una intervención técnica a largo plazo y a corto plazo a la hora de fomentar capacidades. Eso es una forma. Otra forma en que ya hemos visto que la cooperación internacional puede ayudar es con la realización de foros, de encuentros. A nivel nacional, a nivel local, puede ser difícil reunir actores, ¿no?, de distinto tipo de interés. Entonces los organismos de cooperación o de desarrollo multilateral lo que pueden hacer es reunir actores en condiciones de igualdad para dialogar. Y ese proceso de diálogo es muy importante para la realización de consultas y para la gobernanza inclusiva. Entonces hay una mirada más a largo plazo de proyectos, ¿no?, de fomentar capacidades, y uno que es reunir a los actores, convocar a los actores para que hablen, ¿no?, para que se conozcan, porque encontramos que muchas veces es la falta de comunicación y conocimiento que puede llevar a una situación de conflictividad.